Hola queridos amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí listos para compartir con ustedes este cuarto tema de esta semana dedicada a María. Vamos a ver María en la evangelización. Y antes de empezar vamos a saludar a nuestra querida y amadísima Madre y vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ya hemos visto que María tiene una parte importante en el plan de Dios, en el plan de salvación. Hemos visto que María tiene una vocación importante al servicio, y esa vocación al servicio es por el amor que María nos tiene. María es nuestra madre, ayer lo vimos, y una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y como María quiere lo mejor para nosotros, quiere que nosotros también alcancemos la salvación y estemos en el cielo, en la presencia de Dios, en la casa, en el reino de Dios. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: hay muchas habitaciones, y María quiere que estemos ahí. Es por eso que María, en la evangelización, en la extensión de la iglesia, en la extensión del cristianismo, tiene un papel muy importante. María en diversas ocasiones se ha aparecido al mundo precisamente para traernos el mensaje de amor, para traernos un mensaje de salvación. Los mensajes de María los podemos entender en dos dimensiones. Por un lado, una dimensión espiritual o una dimensión mística, que es el mensaje para que nosotros lo hagamos vida. Y por otro lado, en una dimensión profética, en donde María nos advierte de los peligros que corre la humanidad de no hacer caso a sus recomendaciones. Vamos a situarnos un poquito en este contexto antes de ver más a detalle lo que han sido los mensajes de María. Pero primero vamos a entender correctamente qué es lo que nos pide María. Cuando hablamos de un mensaje profético, no debemos de entender esto como que María nos está dando fechas o que nos está dando situaciones que van a suceder. Todos los mensajes proféticos que nos da la Virgen están sujetos a la respuesta del hombre. Para entender más claramente esto, vamos a recordar aquel pasaje del profeta Jonás. Jonás recibe un encargo del Señor de ir a Nínive y advertirles a esta ciudad que dentro de 40 días Nínive será destruido. El rey de Nínive, al escuchar la profecía de Jonás, dice o emite un decreto en donde ordena al pueblo hacer ayuno y oración durante esos 40 días, vestirse con ropa áspera, con sayal y sentarse sobre cenizas. El Señor ve la conversión del pueblo de Nínive, ve el arrepentimiento, y también el Señor se arrepiente del castigo que el profeta Jonás fue a anunciar. Vamos a entender esto de una manera práctica a nuestro tiempo. Si yo voy conduciendo un vehículo a exceso de velocidad y veo un anuncio que me dice despacio, camino peligroso, y yo no hago caso a ese aviso que me está advirtiendo que debo de disminuir la velocidad y continúo manejando exactamente en la misma condición, el resultado va a ser que yo voy a tener un accidente. Ese aviso no es una profecía, ese aviso es un mensaje para que yo cambie mi actitud. Esas son las profecías de las cuales nos habla María en sus apariciones más recientes. Nos habla de posibles castigos, pero que están sujetos a que el hombre no cambie su actitud. De eso tendremos que tener nosotros conciencia, que de ahí se desprende la otra dimensión de los mensajes de María,
que es un mensaje en la línea o en la dimensión mística o espiritual, que es precisamente para la conversión de nosotros, de nosotros sus hijos, en donde quiere María que todos vayamos al cielo. Si no hay un cambio, entonces la salvación de las almas corre peligro, y eso es precisamente lo que María nos quiere avisar, lo que María nos advierte. Pero vamos a ver un poquito más a detalle todo esto. La primera aparición de María reconocida por la Iglesia se remonta hacia el año 40, a unos cuantos años de que Cristo había sido crucificado. Aproximadamente 7 años después de que Cristo fue crucificado, María tiene su primera aparición, su primera intervención dentro de la evangelización. Y esta se da en España, en Zaragoza, España. Santiago, el apóstol, estaba evangelizando España, y ahí, en enero del año 40, la Virgen María se aparece sobre un pilar de mármol, y precisamente los símbolos tienen un significado muy especial. Sobre un pilar, la iglesia se sostiene sobre pilares. Cada uno de los pilares, cada una de las columnas que sostienen a la iglesia es lo que hace posible que la iglesia siga su labor después de 2000 años. Y esa primera aparición misionera de María es precisamente para extender la evangelización en Europa. Europa se extiende la evangelización en dos vertientes casi simultáneas. Por un lado, España con Santiago, que incluso después funda la ciudad de Santiago de Compostela, y lo que es propiamente Roma, donde en ese entonces Roma era prácticamente quien tenía conquistada la mayor parte de las poblaciones del mundo conocidas en ese entonces. De tal manera que en esta primera aparición, María se le aparece al apóstol Santiago, y ahí donde se aparece se edifica la primera basílica dedicada a María, el primer templo, la primera casita de María, y es precisamente la Basílica del Pilar. Ahí está en la actualidad, y el pueblo español le tiene un gran reconocimiento, un gran cariño, un gran estima, precisamente porque María fue pilar en la evangelización de España y en la evangelización de Europa. Esa es la primera aparición, la primera labor misionera de María. Después pasan casi 1500 años para que nuevamente se vuelva a aparecer la Santísima Virgen María, y precisamente es ahora en América. La iglesia naciente en Europa aparece María, la iglesia naciente en América aparece María. En América aparece bajo la advocación de Guadalupe. El 9 de diciembre de 1531, 12 años después de que el pueblo azteca había sido conquistado por los españoles, estaba el pueblo sufriendo bajo la opresión del dominio español. Los esfuerzos de la iglesia eran en vanos. ¿Cómo hablarles de un Dios de amor cuando el mismo pueblo español estaba torturando a los indígenas? Esa opresión era una barrera muy difícil de poder superar, y los esfuerzos humanos eran imposibles que los indígenas aceptaran ese Dios de los cuales venían a hablarles. Habían venido los franciscanos como labor misionera para venir a evangelizar a América. Esa labor misionera estaba teniendo frutos totalmente nulos. Sin embargo, al momento en que la Virgen aparece aquel 9 de diciembre, escoge a un indito de nombre Juan Diego, y él es el encargado de llevarle el mensaje al obispo, a Fray Juan de Zumárraga.
llevarle el mensaje de que la Virgen quería una capillita ahí en ese cerro, en el cerro del Tepeyac. Cuando va Juan Diego con el obispo, no le cree, le pide una muestra. Y voy a sintetizar muy rápidamente esto porque no es el objetivo hablar de toda la historia de la aparición, pero la Virgen le da la muestra unas rosas de Castilla, que en esa época de diciembre no era época de que hubiera flores. Ahí Juan Diego pone todas las rosas en su tilma. La Virgen le dice: no puedes entregarle esas flores a nadie que no sea el obispo. Finalmente, después de varias horas de espera, Juan Diego es recibido por el obispo, y en el momento en que le entrega las flores, que abre el ayate, la tilma, en ese momento queda estampado sobre la tilma, sobre el ayate de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es la imagen que aquí a mis espaldas podemos ver. Esa imagen tiene mucho significado, se le han hecho muchos estudios. Es la única imagen en donde Dios mismo es el artista, porque todas las demás apariciones han sido artistas que han elaborado la imagen de la Virgen según se lo describe las personas que recibieron ese mensaje, o que fueron los videntes de esas apariciones. Entonces, de esa aparición, en donde vemos que ahí está plasmada, como ya lo comentamos, la imagen que describe el capítulo 12 del Apocalipsis, ahí vemos a María, que en su manto está lleno de códices, su vestido está lleno de códices. Esos códices tienen un significado, y ese significado es perfectamente entendido por el pueblo indígena. Ahí la Virgen se comunica y evangeliza, y a partir del año de 1531, el pueblo de México se convierte en un pueblo guadalupano. Los papas Pío XII declaran a María, a Santa María de Guadalupe, como patrona también de América. San Juan Pablo II le llama emperatriz de las Américas. Es realmente una bendición tan grande la labor que María hizo. Si no hubiera sido la labor misionera de María en España y en México, la evangelización hubiera tenido grandes barreras que difícilmente hubiera superado, porque esto se requería de una fuerza divina, no solamente de la acción humana. Después de estas apariciones, hubo otra en 1600 y fracción, y después nos remontamos hasta el siglo XIX, y en los últimos 200 años es donde se han dado la mayor parte de las apariciones. En los últimos 200 años se han presentado aproximadamente 10 apariciones, de las cuales algunas todavía no están reconocidas. La Iglesia tiene reconocidas oficialmente 12 apariciones. Y aquí en las apariciones también tendríamos que tener claridad de que las apariciones son mensajes privados. La revelación pública, esa es la que está contenida en las Sagradas Escrituras. Las demás apariciones son mensajes privados o revelaciones privadas que tienen el carácter de autorización de difusión pública, pero no tienen el carácter de la revelación. La revelación con la cual nosotros conocemos la palabra de Dios y es la que nos da la salvación, esa ya está. El mensaje privado, la revelación privada, nos ayuda y nos impulsa a vivir de acuerdo a la revelación pública que está contenida en las Sagradas Escrituras. Es así como nosotros debemos de entender los mensajes y las revelaciones privadas. También debemos entender que no todas las revelaciones provienen necesariamente de la Virgen en una aparición o revelación en donde la Iglesia tenga que autorizarla. Encontramos, por ejemplo, revelaciones de Jesús a
Faustina de Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia. Más recientemente, inclusive en estos últimos años, vemos revelaciones de Jesús y de la misma Virgen María a Catalina Rivas, el apóstol de la nueva evangelización. Y precisamente todos estos mensajes lo que tienen son un mensaje de salvación. Lo que tienen es que nosotros corrijamos el rumbo de nuestra vida. Después de hablar de la aparición de la Virgen del Pilar y de la Virgen de Guadalupe, voy a trasladarme a la aparición de Fátima, que precisamente el día de ayer estábamos celebrando su aniversario, 103 años de que fue la primera aparición en Fátima. En esa aparición de Fátima, que es de las más conocidas de los últimos años, la Virgen María nos deja un mensaje profético y un mensaje espiritual. El mensaje espiritual es que oremos, que recemos el rosario, que hagamos sacrificios con ayunos, porque muchas almas se están perdiendo, porque muchas almas no se están salvando, porque no hay quien ore por la conversión de ellas. Necesitamos nosotros orar por la conversión del mundo. Nos dice la Virgen en sus mensajes de Fátima que se consagre Rusia a su Sacratísimo Corazón, al Inmaculado Corazón de María. Dice que si Rusia se consagra, se derramarán grandes bendiciones. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos orar para que eso se pueda dar, porque eso depende de la respuesta del hombre. El mensaje de la Virgen es una invitación a la conversión, una invitación al ayuno, una invitación a corregir nuestros caminos que llevamos en la vida. Es precisamente lo que les acabo de comentar con el ejemplo del vehículo que voy manejando. Ahí está un mensaje de que yo debo de hacer un cambio en mi vida. Eso es lo que la Virgen nos está proponiendo. Y esos mensajes de Fátima, en los últimos 100 años, se han venido dando nuevas apariciones. Después de Fátima está la aparición de San Sebastián de Garabandal, que no está oficialmente autorizado por la Iglesia, pero que se tienen documentados grandes milagros de la Virgen ahí precisamente en Garabandal. También está con posterioridad lo que ahorita todavía sigue siendo recurrente, las apariciones de Medjugorje. En ambos casos, lo que la Virgen nos está tratando de decir es que hagamos oración, que nos convirtamos, que dejemos la vida de pecado. Estamos luchando contra fuerzas espirituales del maligno y la Virgen quiere que nosotros, sus hijos, no caigamos en la trampa del enemigo. San Pablo nos dice: temo que así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes los engañen. Es por eso que la Virgen, en esa lucha que tiene contra el dragón, sigue ahorita haciendo su labor de evangelización, porque somos sus hijos y por eso quiere la Virgen estar con nosotros. La Virgen lo que nos pide es oración, que hagamos oración, que recemos el rosario. El rosario no es una repetición monótona de las Aves Marías. Si bien es cierto, cada Ave María que rezamos nosotros con verdadera devoción es una flor que le estamos entregando a María, cada uno de los misterios del rosario tiene un objetivo de una meditación cristocéntrica. Desde los misterios gozosos que inician con el anuncio del ángel a María, que será la Madre de Dios, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, el nacimiento del Hijo de Dios, la presentación del Hijo de Dios en el templo, el Hijo de Dios perdido y hallado en el templo. Cada uno de esos misterios gozosos tienen el objeto de que nosotros meditemos un momento del Evangelio, un pasaje del Evangelio. Después vemos los misterios luminosos que instituyó el Papa Juan Pablo II y que son precisamente la vida pública de Jesús.
El primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. El segundo, el milagro de las bodas de Caná, de los cuales ya hablamos en días pasados. El tercero, la proclamación del reino de Dios. El cuarto, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El quinto, la institución de la Eucaristía. Cada uno de esos momentos, de cada uno de esos misterios, forman parte de las Sagradas Escrituras. Son momentos que Jesús vivió en el Evangelio. Después vemos los misterios los misterios dolorosos, que es el camino de Jesús a la cruz. Vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Vemos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la coronación de espinas. Vemos cómo Jesús camina con la cruz a cuestas y vemos cómo Jesús es crucificado, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de los misterios es un momento de reflexión en el dolor o en la alegría de María. Y los misterios gloriosos, el primer misterio glorioso, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María Santísima al cielo en cuerpo y alma, que mañana estaremos hablando de eso, y la coronación de María como reina del cielo y de la tierra. Cada uno de los misterios del rosario tiene un objetivo cristocéntrico, y es que ese misterio lo reflexionemos, y María nos ayuda a reflexionarlo con cada una de las flores que nosotros le entregamos en el rosario. Si nosotros pensamos que el rosario es monótono porque estamos repitiendo, la verdad no hemos descubierto el sabor y la riqueza que tiene el rosario. Cuando uno empieza a familiarizarse con la práctica del rosario, empieza a sentir esa paz y empieza a sentir cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo actúa en nuestro interior. Eso es lo que la Virgen nos pide. Y me voy a despedir con las palabras del Padre Ernesto María Caro, que nos dice: todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Mañana continuaremos platicando sobre María. Mañana veremos los dogmas de María. Son dogmas de fe que la Iglesia ha proclamado. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.